Buenos días, hermanas. Dios bendiga a cada una de ustedes. Y hoy quiero preguntarles, ¿quién de nosotras no ha pasado un día malo? La enseñanza para el día de hoy se titula ¿Cómo superar los días malos? Y está basada, hermanas, en Primera de Samuel 30, del 1 al 10, que igual no lo vamos a leer, pero voy a ir dando una explicación de lo que estaba sucediendo. David estaba enfrentando uno de los días más difíciles de su vida. Ese fue seguramente uno de los días malos, de los cuales David habla también en los Salmos. La ciudad donde vivía David y su familia, junto con las familias de todos sus valientes, estaba quemada y las familias habían sido llevadas cautivas por los amalecitas. Era un día triste, pues prácticamente lo habían perdido todo. Habían perdido lo que más amaban, que eran a sus familias, a sus esposas, a sus hijos. Seguramente, hermanas, muchas de nosotras también hemos vivido días así, días malos, días de dolor, de angustia. Y posiblemente en este momento estemos pasando por tiempos así, en los cuales pensamos que lo hemos perdido todo, en los cuales parecería que no hay esperanza, que ya no se puede hacer nada. Pero en esta historia podemos aprender enseñanzas muy importantes para aprender a superar los días malos, aprender a superar esos días difíciles con la ayuda de nuestro Dios, como lo hizo David. Y vamos a ver qué encontramos en estos textos, ¿verdad? Nos dice que en los días malos nuestras lágrimas son el primer paso para nuestra restauración y bendición. Y dice en Primera de Samuel 30, del versículo 3 y 4, y solamente voy a leer algunos pedacitos de los versículos, y dice que entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Mis hermanas, las lágrimas es el puente para la bendición, pero aquellas lágrimas, mi hermana, que son para ver a nuestro Dios, para implorar a nuestro Dios. El texto nos muestra que David y toda la gente que estaba con él lloraron hasta que no les quedaron fuerzas para llorar. Sus corazones estaban tristes, sus corazones estaban agobiados. David no tuvo vergüenza de llorar, no fingió ser fuerte e inquebrantable como muchas de nosotras lo hacemos muchas veces. David nos dice la palabra de Dios que se quebrantó y lloró, no solamente por el dolor de la pérdida, sino también, hermanas, porque David conocía el carácter de Dios y sabía y conocía de su misericordia. En los días malos que vienen en nuestra vida, el Señor nos espera que seamos, Él no quiere que seamos inquebrantables, pues como dice su palabra, tenemos un tesoro en vasos de barro, como nos dice en segunda de Corintios 4:7 nos dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, hermanas. Los tiempos malos, los tiempos difíciles, tenemos que recordar que nuestro Dios está cerca de los quebrantados de corazón. Ahí en el Salmo 34:18 dice,
Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Cuando nuestro corazón, hermana, está quebrantado, cuando el dolor o la angustia está llenando nuestra alma, podemos estar seguras de que Dios tendrá compasión de nosotras. En los días malos, tenemos que fortalecernos en Dios, como nos dice ahí en Primera de Samuel 30 del 5 al 6, que solamente voy a leer la última parte. Dice, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Las fuerzas, mi hermana, vienen de nuestro Dios en los días malos. Los días malos no se ganan en nuestra fuerza, sino en las fuerzas de nuestro Dios, reconociendo que somos incapaces y confiando en el poder del Señor. Si vemos ahí los textos, ¿verdad? Que pueden leer en casa, a David no le quedaban más opciones, no había más alternativas, no había, más bien había perdido a su familia y sus bienes. Y los que eran sus compañeros de batalla se volvieron contra él y es más, querían matarlo. Podemos ver que David no le quedaban más opción más que fortalecer su corazón en Dios, en su amor, en su poder y en sus promesas. Y tenemos que comprender, hermana, que ese propósito del Señor en los días malos, tenemos que comprender que nuestra fortaleza para enfrentar y superar los días malos, esta es la única opción en nuestra vida. Porque nos dice la Biblia que Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Ya no luches en tus fuerzas, ya no sigas tratando de hacerle frente a los días malos en tu capacidad. La clave es fortalecernos en el Señor. Nos dice ahí en Efesios 6:10, por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortalecernos en Dios significa que nuestro Dios tiene la última palabra. Todo depende de Él y nosotros en Él estamos confiando. Para superar los días malos, mi hermana, tenemos que dejarnos guiar por nuestro Dios. Vemos ahí textos en Primera de Samuel 30, del 7 al 8, que no voy a leer todo, pero hay una pregunta que ahí David hace a Dios y dice, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y saben, el Señor le respondió y le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Mi hermana, hay que consultar a Dios en los días malos, como lo hizo David. David estaba viviendo uno de los días más difíciles de su vida. Su corazón estaba preocupado, su corazón estaba angustiado, estaba triste. Es decir, que él, en esa magnitud, él podría haber hecho locuras, podría haber tomado malas decisiones. Por eso David tomó la mejor decisión en los días malos, en esos días de angustia y en esos días de aflicción. Él consultó al Señor. Él no se dejó llevar por la ira. Muchas veces nosotras cuando nos están sucediendo cosas tristes, cosas lamentables en nuestra vida, nos llenamos de enojo contra Dios, contra las personas. David no se dejó llevar por su angustia, sino que buscó la guía de Dios para saber qué tenía que hacer. Buscó la voluntad de Dios para ese momento. Mi hermana, cuando los días vienen a nuestra vida, esos días malos, también van a aparecer muchos consejos, muchos consejeros, muchas personas que nos querrán decir qué debemos de hacer.
que nos tratarán de convencer de hacer lo que ellos piensan que está bien. Pero hermana, tenemos que tener cuidado de tomar los consejos de aquellas amigas, de aquellas personas que no son guiadas por Dios. En Job 21:26 nos dice, he aquí que su bien no está en mano de ellos. Y luego nos dice, hermana, el consejo de los impíos lejos esté de mí. Mi hermana, no tomes consejo de personas que no son cristianas, inclusive aunque sean cristianas, mi hermana, pero si no están sirviendo a Dios, si no se les ve un corazón limpio, no te acerques a ellas. Nosotras, al igual que David, en tiempos de oscuridad, en tiempos de tinieblas, por los problemas que estamos enfrentando, no debemos hacer locuras, no debemos tomar decisiones arrebatadas, sino tenemos que buscar la luz del Señor para nuestra vida, porque ahí en el Salmo 90:17 dice, sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros. Dice, en los días malos, mi hermana, no debemos aventurarnos a tomar decisiones sin tomar en cuenta la voluntad de Dios, porque solamente nuestro Dios, Él conoce el camino que debemos de tomar. Mi hermana, en los tiempos malos, muchos desmayan, pero tú no te rindas. Mira, ahí en Primera de Samuel 30:10 nos dice, y David siguió adelante. Él, había gente cansada, hermanas, que no quisieron seguir, pero él siguió adelante. Aunque otros se desanimen, mi hermana, tú no te venzas. David iba a enfrentar a los amalecitas que habían llevado cautivo a las familias con un grupo de 600 hombres, pero en el camino 200 ya no pudieron seguir. Estaban cansados. Pero saben, hermana, aunque vio estas personas que retrocedieron, David no se desanimó, sino que dejó a los 200 descansando. Pero él siguió su camino. Él no desmayó, pues Dios lo había fortalecido. Igualmente, hermana, en nuestra vida, en los tiempos malos, en los tiempos difíciles, veremos cómo muchas personas se desaniman. Veremos cómo muchas personas abandonan las cosas de Dios. Veremos cómo muchos cristianos dejan sus ministerios. Veremos cómo muchos matrimonios se destruyen. Pero si nosotras verdaderamente estamos fortalecidas en el Señor y en el poder de su fuerza, no debemos rendirnos, no debemos desmayar ni volver atrás. Ahí en Deuteronomio 7:21 nos dice, no desmayes delante de ellos, porque Jehová, tu Dios, está en medio de ti. Dios grande y temible. Así es que, hermanas, vamos a fortalecernos. Vamos a tomar esa fortaleza de nuestro Dios, no en nuestras fuerzas, pero sí con un Dios grande, que Él puede sacarnos de cualquier dificultad que estemos pasando. Que el Señor les bendiga, mis amadas hermanas. Les desea su hermana en Cristo, Rosario Brián.